de poder servirle esta enseñanza. Pero antes de entrar propiamente en materia, me gustaría, así como empezó el curso con la primera charla, dejar guindadas algunas preguntas en el ambiente, en los corazones y en la mente de ustedes. Por ejemplo, si les preguntara, ¿qué es el reino de Dios? ¿O en qué consiste el reino? ¿Cuál es el reino? ¿Qué responderían? Si les preguntara, por ejemplo, si Cristo quiso la iglesia tal y cual está ahora, ¿qué responderían? Si les preguntara, ahora sí, no. Si les preguntara si Cristo quiso la iglesia tal y cual está en estos momentos, ¿qué responderían? Quedémonos con la primera pregunta. ¿Qué es el reino? ¿Quién puede atreverse a definir el reino de Dios? ¿Ah? El mismo Jesús. ¿Otra idea en relación al reino? ¿Será algo lejano? ¿Qué es el reino? Paz interior. Dice Johanna que es la paz interior que nos produce el Señor por estar en nuestras vidas. ¿Alguien más que quiera? Sí, Julio. Es el lugar espiritual por el cual nosotros queremos llegar. Esa es nuestra esperanza. Llegar al reino. O sea que está algo más allá. Algo que está lejano, podría ser. Puede ser que lo tengamos tan lejos como tan cerca. Puede ser, hermano. Fíjense que Cristo no se atrevió, o no es porque no pudiera, ¿verdad? Porque de hecho Él lo puede todo. Pero Él no definió el reino. Él lo asemejó a ciertas cosas, a ciertas situaciones, a ciertas características de la naturaleza. Por ejemplo, decía Cristo que es como un tesoro escondido, ¿verdad? Y eso está en Mateo 13:44. Es semejante, dice el Señor, a un tesoro escondido el reino. Y algo parecido dice también en Mateo 13:45, a una perla, semejante a una perla, a un grano de mostaza, dice en Mateo 13:31 al 42. Es como una red, dice también el Señor en Mateo 13:47-48. Es como la levadura, también dice en Mateo 13:33. O como un comerciante que busca perlas finas. Eso está en Mateo 13:45. Pero si se fijan, hermanos, Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, no definió el reino de Dios. Y nosotros ahora seremos capaces de poder enmarcar en una definición, encuadrar en una definición lo que es el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Es imposible para nosotros poder definir exactamente qué es el reino. Podemos acercarnos a, como decíamos en la charla anterior, la hermana, lo mismo que sucede con la iglesia. Y a la iglesia no podemos enmarcarla en una definición, mucho menos el reino de Dios, que es más todavía. No podemos definir qué es exactamente el reino de Dios, aunque el Señor nos hace algunas comparaciones para que por lo menos para nuestras capacidades reducidas como seres humanos, podamos por lo menos acercarnos un poco a Él, o totalmente podamos acercarnos a Él. Para continuar, hermanos, con el curso de Pedro, y para continuar con esas características o con el tema de la iglesia, no podemos
dejar de hablar del acontecimiento más grandioso que ha existido y que existirá por siempre en la historia de la humanidad como uno de los pilares fundamentales de la iglesia. Ese acontecimiento inmenso, ese acontecimiento gigantesco, el que nos tiene aquí reunidos, es Cristo Jesús. No podemos dejar de hablar de Cristo cuando vamos a hablar de iglesia. Por eso el tema, este segundo tema de hoy, es Jesús, el reino y la iglesia. Dirán ustedes ahora, tantas preguntas en este curso. Yo cuando lo recibí yo dije, ¿para qué tantas preguntas? Pero realmente al final me llevó a buscar las respuestas, a estar pendiente de encontrar las respuestas a esas tantas preguntas que se nos dejaban guindadas ahí como sombrero, como globo, como adorno. Entonces seguimos con las preguntas. Ya les había adelantado una. ¿Ustedes creen que Cristo quiso la iglesia? ¿Ustedes creen que la iglesia que existe actualmente es la que quiso Cristo? ¿O la quiso de otra forma? ¿Podemos identificar realmente el reino con la iglesia? Las respuestas esperamos que nos las podamos contestar al finalizar esta charla y más aún al finalizar todo el curso completo. De tal manera de que uno de los objetivos, y el de esta charla en particular, uno de los objetivos del curso y de esta charla en particular, es que logremos contestarnos esas preguntas al finalizarla. ¿Cristo quiso la iglesia como la quiso y si es la que hoy existe? E identificar si es posible identificar a la iglesia con el reino. Esas son las preguntas que quedan guindadas para que las contestemos, nos las contestemos individualmente o nos enredemos o busquemos las respuestas en otro lado porque estamos llamados a eso. No está todo aquí dicho. Necesitamos seguir en este caminar de búsqueda de conocimiento del Señor, de que el Señor nos siga preparando. No debemos quedarnos con esto únicamente. De tal manera, hermanos, de que ese es el objetivo de la charla. Ese es el objetivo de este tema. Jesús, el reino y la iglesia. Y si ven, son tres palabras que no están presentadas de manera individual ni de manera aislada. Son tres palabras que están intrínsecamente relacionadas. Y van Jesús, el reino y la iglesia. No se usa ningún disyuntivo, no se usa el o la iglesia, no. Son tres palabras que están íntimamente relacionadas, diría un matemático. Están en una proporción directa o directamente proporcionales. Y vamos a descubrir por qué existe esa proporción directa entre una, otra y otra palabra. Este tema, precisamente por la presentación, ¿verdad?, del título, lo podemos subdividir en tres apartados. El primero es Jesús y el reino, así lo vamos a presentar. El segundo, Jesús, sus discípulos y el reino. Y el tercero, Jesús, el reino y la iglesia. Vamos a hablar entonces del primero, del subtema Jesús y el reino. ¿Cuál es la relación que existe entre Jesús y el reino? Por ahí decían una de las respuestas cuando se preguntaba ¿qué es el reino de Dios? Casi lo sentí, no sé si así lo habrá querido expresar el hermano, como que si fuese algo que está ya lejano, como que si fuese algo que lo vamos a alcanzar tal vez después de muertos, o como que si fuese algo, peor aún, una utopía, algo irrealizable, tal vez una sola idea. ¿Será eso el reino de Dios? Algo irrealizable, algo inalcanzable, algo sujeto a la eventualidad de la muerte. ¿Será eso, hermano?
¿Qué dicen ustedes? ¿Es del futuro? ¿Es del futuro el reino? Pues cuando yo escuché eso, hermanos, a mí me caló bastante. Como dice la hermana, el reino ya lo vivimos porque Cristo lo instauró en la tierra. Cuando yo escuché eso, a mí como que me sonó una campanita ahí en mi cerebro. ¿Por qué? Y más adelante se los voy a platicar por qué. Porque generalmente nosotros vivimos ansiosamente la vida, con unas ansiedades salvajes. Vivimos ansiosos de querer conocer ya lo que tal vez no lo vamos a conocer nunca. O ansiosos de tener ya lo que tal vez nunca vamos a tener. Pero el reino de Dios, hermano, el reino de Dios, si lo instauró Cristo con el acontecimiento magnífico de su venida, con el acontecimiento histórico trascendental para la historia de toda la humanidad, si Él lo instauró al venir, quiere decir de que el reino está aquí, ¿verdad? Por lo menos el principio, ¿verdad? Por lo menos la antesala, ¿verdad? Porque tenemos una esperanza, que el mismo Cristo con su muerte y su resurrección, sobre todo, con su resurrección, el mismo Cristo nos está llamando a más allá. Pero por lo menos la antesala del reino la estamos viviendo, hermanos, o por lo menos la deberíamos de estar viviendo nosotros, quienes nos llamamos cristianos católicos. Y si no, veamos lo que dice Mateo 4:23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra de Dios, hermano. Y fíjense lo que dice también Marcos 1:15, más concreto todavía, y todavía nos da un adelanto. Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Esa también es palabra de Dios, hermano. De esas dos lecturas bíblicas, extraemos claramente que es Cristo el que viene a instaurar el reino de Dios en la tierra. Y pone una exigencia que la vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la exigencia para acceder a ese reino? Pero también nos enseña esa lectura de que el reino de Dios, además de estar presente, además de estar patente, estar manifiesto y estar evidente en la historia de los hombres, además es un acontecimiento de salvación. Es un acontecimiento de purificación, de liberación, que se patentiza, se expresa a través precisamente de la palabra, de las palabras y de las obras de Jesucristo, y de manera más especial se patentiza a través del misterio de la Pascua de Jesucristo, que es su muerte y su resurrección. Por eso dice Juan 12:32, dice el Señor: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra de Dios, hermano. De tal manera, hermanos, de que el reino de Dios inaugura en nuestra existencia histórica, en la historia del ser humano, inaugura un cambio absoluto en el mundo. Y además da la posibilidad, la antesala, la gracia de obtener la salvación a través de esa palabra, esas obras y ese misterio de la Pascua de Jesucristo. Podemos preguntarnos entonces, o podríamos aterrizar un poco en lo que podemos denominar cuáles son las características del reino de Dios. ¿Por qué se caracteriza en realidad el reino de Dios? Tratemos de identificar el reino de Dios en la tierra. Tratemos de identificar si nuestras vidas están acordes al reino de Dios. El reino de Dios consiste en una gran dicha, y la dicha es en sentirnos y en ser amados por Dios.
y en aceptar el señorío de Él en nuestras vidas. Cristo, como dice San Mateo, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Cristo es mi Señor y como tal es el dueño de mi vida. Hablar del reino de Dios no se trata de hablar de una actitud pasiva en la vida del cristiano. Al contrario, absolutamente lo contrario. Hablar del reino de Dios se trata de hablar de una actitud activa del cristiano, no de palabras, no es una utopía, por eso les decía. No es algo que está allá y todavía más allá. No, lo tenemos aquí, a la vuelta, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, atrás, adelante, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Por eso, ese reino se debe manifestar en nuestras vidas de diferentes maneras, hermanos. Y eso hace las características, o eso constituye, eso convierte las características del reino de la siguiente forma. Primero, identificamos el reino de Dios por nuestra relación de filiación con el Padre o con Dios, a quien Jesucristo nos enseñó a llamarle Padre, ¿verdad? Y la relación entre Padre e Hijo no es otra que la de filiación. ¿Y cómo podemos patentizar, expresar, manifestar esa relación de paternidad entre un padre y un hijo? Todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos o tuvimos padre y madre. Y sabemos a qué nos podemos referir cuando hablamos de cuál es la relación que debe existir entre padres e hijos. ¿O no? Y la primera, ¿cuál sería? La más importante de todas. ¿Ah? Amor, pero protección, obediencia, dice el hermano. Obediencia, ¿verdad? Le debemos obediencia a Dios, es nuestro Padre. Así nos manda Jesús a llamarlo. Pero nuestra relación también con el Señor, en ese reino que Cristo instaura, Cristo nos dice, oren, ¿verdad? Relacionémonos con el Señor a través de nuestra oración personal, no como la de los fariseos a la que se refiere Cristo, sino metiéndonos en una cueva, si es posible, donde nos sintamos mejor, no para que nos vean, sino para que realmente vivamos esa filiación entre Padre e Hijo. Ahí existiría el reino de Dios, ahí estaría presente el reino de Dios en nuestras vidas. Si cumplimos por lo menos con la primera, pues por lo menos es mucho. Cumplir con su palabra, ser obedientes con Él, solo eso nada más, y eso se lleva todo, hermano. Pero bueno, quedémonos en el cumplimiento de la palabra. Otra característica del reino de Dios, ya lo habíamos adelantado, es que comienza después de haber sido instaurado por Cristo aquí en el mundo. Comienza y crece en el mundo, pero se consuma en el más allá, en esa esperanza que Cristo Jesús nos dejó en la resurrección de vivos y muertos. De tal manera de que podemos decir de que el reino es un acontecimiento histórico, pero a la vez trasciende la historia, va más allá de la historia. El mundo, como habíamos dicho, además de ser la antesala, podría ser también una pieza previa para alcanzar el reino. Podríamos decir, es el solar en donde construimos el reino de Dios. Este mundo que nosotros vivimos, en cada uno de nuestros ambientes y circunstancias particulares, no es más que un solar vacío en el que nosotros podemos construirlo, podemos edificarlo. En otras palabras, hermanos, lo construimos aquí mismo, aquí en la tierra, en nuestras casas y ahora mismo, ya. No tenemos que esperar morir, no tenemos que esperar nada, ya. Podemos construir el reino de Dios. Como tercer característica, el reino de Dios es universal, hermano. Y para resumirlo, diríamos de que es para todo mundo. Aquí nadie está excluido. A diferencia
de todas esas sombras a las que nos referíamos al inicio del curso, ¿verdad? Que existieron, existen, y yo creo que van a seguir existiendo a lo largo de la historia de nuestra iglesia y de las iglesias. El reino de Dios es universal, no está diseñado para X o Y persona. Todos, dice el Señor, son llamados, son invitados al banquete. Así lo dice en Mateo 22, 8, 10. Pero fíjense bien que el Señor nos llama la atención en algo y nos da una pista. Es cierto que todos son los llamados, todos estamos invitados al banquete, pero preferentemente, así lo dice el catecismo de nuestra iglesia, pero preferentemente dice los pobres y los pequeños. Es decir, los que lo acogen con un corazón humilde. Sigue diciendo así el catecismo de nuestra iglesia. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Esto está en Lucas 4, 18. A esos pobres Jesús los declara bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. A los pequeños, sigue diciendo nuestro catecismo, es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y a los prudentes. Mateo 11, 25. Pero además de los pobres, hermanos, y de los pequeños a los que se refiere Cristo en todos los evangelios, el reino de Dios también es para los pecadores. Lucas 14, 15, 24. Dice el Señor que Él no ha venido a llamar a los justos aquí. Él no ha venido a llamar a los sanos, porque los sanos no necesitan de un médico. Él viene por nosotros los que estamos enfermos, por los pecadores. Marcos 2, 17. Primera de Timoteo 1:15. Y es a nosotros, hermanos, los pecadores de la tierra, como le decía el Señor cuando estaban apedreando a la Magdalena, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. A nosotros, los pecadores, el Señor nos invita a acceder al reino que instauró Cristo aquí en la tierra. Y vamos a recordar lo que decíamos en Mateo 1:15. Y nos invita a todos a una conversión. Voy a releer Mateo 1:15 y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Palabra de Dios, hermano. El Señor nos invita a convertirnos para accesar al reino de Dios, hermano. Sin esa conversión no podemos entrar en el reino. Y obviamente, como decíamos antes, es una conversión que no es de palabra, es una conversión que se debe demostrar con hechos. Porque la misericordia, así lo dice el catecismo, porque la misericordia no tiene límites, la misericordia de Dios hacia nosotros. Lucas 15, 11, 32. Y además, hermano, el mismo Cristo nos enseña cuánta es la alegría del cielo por la conversión de un pecador, ¿verdad? Y así lo dice Lucas 15, 7. Hay alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte. Y por eso es que el Señor deja a 99 ovejas y va a buscar una. Estamos llamados por Él, hermano, a la conversión para poder accesar a ese reino de Dios. Otra característica del reino, el reino es algo así como le pasa a la levadura en la masa, que tiene capacidad para fermentarla. En otras palabras, nosotros somos los que ponemos el granito de arena, pero es Dios quien lo hace crecer de manera impresionante. El reino de Dios es la alegría que resulta de encontrar la perla preciosa a la que se refería Jesucristo, a la que se refiere Jesús en los evangelios, o al tesoro escondido al que Él se refiere.
que el que lo encuentra no hace más que vender todo lo que tiene para quedarse con él. Porque esa es la alegría que debe existir en nosotros al saber de que ahí está el reino al alcance de la mano y que para poder tenerlo basta dejarlo todo, vender todo. Porque la alegría de tener el reino, de encontrar el reino es suficiente, basta por sí sola, no necesitamos nada más necesitamos. El reino de Dios, esta es otra característica, implica la victoria absoluta, o por lo menos en principio, pues, del reino del mal. La victoria sobre el mal, hermano. Y ese mal no es más que el pecado por el que nos hace caer de momento a momento. El pecado que oprime al hombre. Y es por eso que los demonios son expulsados. Si existe el reino de Dios, ya el pecado ya no va a ser parte permanente en nuestras vidas, hermano. Por eso el Señor vino a liberarnos de la esclavitud más grave, que es la esclavitud del pecado. Juan 8, 34, 36. Precisamente porque el pecado es el obstáculo más grande y no insalvable de nuestra vocación de hijos de Dios para lograr el reino de Dios. Y es la causa fundamental de todas las servidumbres humanas. Y el Señor nos viene a librar de él al instaurar su reino. El reino de Dios es como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Es la fiesta del perdón. Es el perdonarnos unos a otros, como él nos manda. Por eso, como dice la parábola, se oye lejos la música por el hijo que volvió a la casa. El hijo que estaba perdido, que había dilapidado toda su fortuna y había hasta convivido como los chanchos, con los chanchos y comiendo lo que comían los chanchos. El reino de Dios además inaugura un mundo nuevo en donde no tiene ya cabida el dolor. Y esto no es en sentido estricto, ¿verdad? Precisamente para poder acceder, nos dice San Pablo, tenemos que matar el hombre viejo que vive, de quitarnos las vestiduras viejas que tenemos para poder alcanzar el hombre nuevo. Y matar el hombre viejo, hermano, es arrecho, a mí me ha costado. Y eso duele. Pero cuando dice que el reino de Dios inaugura un mundo nuevo donde ya no tiene cabida el dolor, es porque ese dolor que uno siente ya por acceder al reino, por vivir en él, por tratar, por luchar de tener el reino de Dios, llega a convertirse en algo paradójico, como dice San Agustín, amá hasta que te duela. Y el dolor es por amor. Cristo sintió dolor en la cruz, pero por amor. Por eso el paralítico, el que no puede caminar, toma su carretilla, toma su camilla y se levanta y anda. Los leprosos, los que estamos sucios, quedamos limpios. Los ciegos vemos, los muertos resucitamos. Por eso es que quien lo llega a vivir, quien lo llega a experimentar, todo ese dolor lo que causa es alegría. En realidad no es dolor. En realidad no es dolor. Por eso, hermanos, decíamos, el reino de Dios es una realidad ya presente, está entre nosotros. Y eso lo podemos identificar con todas las actitudes de amor que podemos identificar, que podemos patentizar en la realidad de ese lado de luz de nuestra iglesia. Por ejemplo, encontramos el reino de Dios en la fidelidad de una pareja de esposos. Encontramos el reino de Dios en los enemigos que se reconcilian. Cuando entramos en comunión con nuestro Padre y lo contemplamos en un momento de adoración y nos sentimos inundados de amor, ¿ustedes creen que no estamos viviendo esa aventura hermosísima del reino de Dios? Cuando salimos de misa, por ejemplo, y el Padre nos tocó el corazoncito con su homilía,
y llegamos a nuestras casas a darnos un abrazo con la persona que estábamos disgustados, peleados. ¿Ustedes creen que eso no es vivir el reino de Dios? Eso es vivir el reino de Dios, hermano. Por eso, como decía el Papa Juan Pablo II, nuestro beato Juan Pablo II, si ya estamos viviendo aquí el cielo en la tierra, ¿y qué más queremos? ¿Qué más ambicionamos? ¿Qué más ambicionamos? ¿Y qué fue lo que nos dejó el Señor, o lo que hizo el Señor según Génesis? ¿Qué fue lo que nos construyó a nosotros los hombres? Un paraíso. No fue un paraíso que nos dejó para que vivamos felices aquí en la tierra. Pero claro, viene la otra parte fea, que es la que nos aleja de ese paraíso, nos aleja de ese reino. Y no es otra cosa más que el pecado. Por eso es que, a pesar de que el paraíso fue construido para nosotros por Dios, a pesar de que vino Cristo a instaurar el reino de Dios, es difícil alcanzar la plenitud aquí en la tierra, y por eso decíamos de que es el solar en donde lo empezamos a construir, pero lo terminamos de vivir en esa esperanza de la Pascua, de la resurrección de Cristo. En la Jerusalén celestial, ahí lo terminamos de vivir. ¿Por qué? Porque como dice el mismo Señor en la palabra, todavía hay cizaña junto al trigo. Todavía hay peces malos en la misma red. El banquete del reino está velado, dice Cristo. Porque la fraternidad está herida por la división que nosotros mismos causamos. Y seguimos causando, y a pesar de todo esto lo seguimos causando. La división. Por eso, hermanos, cuando hablamos del reino de Dios y hablamos de la conversión, podemos decir de que esta se convierte en una de las exigencias del reino. Y ahora, hablando de las exigencias, ¿qué necesitamos para acceder a ese reino? Ya habíamos adelantado, ¿verdad? El boleto de entrada es la conversión, hermano. Es la conversión. Me estaba recordando cuando estaba en las charlas de nuestros hermanos, cuando hablaban de la nueva alianza, de la alianza de Israel, ¿verdad? Y de la nueva alianza de Jesucristo. Y decía, creo que doña Mirna se refería a que la alianza al principio era en una sola vía, y después era en una doble vía, fue en una doble vía, ¿verdad? Porque dice el Señor, la promesa del Señor es, yo seré tu Dios y vos vas a ser mi pueblo. Pero para poder cumplir con esa promesa, para poder acceder a esa promesa, y era lo que me estaba recordando, y se me vino a la mente el ejemplo de que quienes no han firmado un contrato aquí, por ejemplo, todo el mundo firmamos contratos de trabajo, compramos casas, compramos carros. En derecho, y lo sé porque soy abogado, en derecho, cuando se habla de un contrato bilateral, estamos hablando de un contrato que ocasiona derechos y obligaciones recíprocas para las dos partes. El que vende su casa o su carro está obligado ¿a qué? Para cumplir. A entregar la casa o el carro. Y el que compra, ¿a qué está obligado? A pagar. Es de doble vía, ¿verdad? Si no entrego la casa, el que entregó los reales le va a exigir que se le entregue y viceversa. Pues yo digo, pues debe ser algo así parecido a lo que nos sucede a nosotros en esta alianza con el Señor. Que si nosotros realmente queremos hacer esa alianza, estamos obligados por esa doble vía. Por eso dice Él, yo voy a ser tu Dios, pero vos vas a ser mi pueblo. Pero para ser el pueblo de Dios necesitamos cumplir con la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando no lo hacemos? No podemos llamarnos pueblo de Dios, aunque Él nos siga llamando pueblo. Algo así, yo no sé si los enredé, hermano. Entonces, hermano, el reino exige la conversión. Eso nos pide Cristo como boleto de entrada al reino. Y por eso volvemos a recordar Marcos 1:15, que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva, palabra de Dios. Y la conversión, hermano, no es algo
No es algo sencillo, como les decíamos, yo sé, no es sencillo, pero debe ser algo profundo. Y para convertirnos debemos ir al mal, a la causa, a lo que origina el mal, a lo que ocasiona el mal, a lo que nos hace cometer el pecado. Debemos de ir a esa causa, a la causa del mal, para poder erradicarla, para poder decir que estamos adelantando o caminando a la conversión. Como dice Lucas 15:18, convertirse es volver al Padre, hermano. Es dejar de pecar como lo hacía el hijo pródigo. Dejar de pecar y dejar todo eso que había hecho y regresó a la casa del Padre. Convertirse, como dice Juan 3:3, es nacer de nuevo. Es romper esas vestiduras viejas a las que nos invita Pablo y a revestirnos del hombre nuevo. Pero esa conversión además debe nacer desde un corazón contrito, compungido, como nos dice el Salmo 51:19. Y debe ser una conversión por la cual nos atraiga y nos mueva la gracia, como dice Juan 6:44 y 12:32. Una conversión en la que nos mueva responder a ese amor y a esa misericordia infinita de Dios nuestro Padre, que a diferencia del Antiguo Testamento, en donde en sacrificio el hombre le entregaba a sus hijos sacrificios al Padre, ahora es Dios mismo quien envía a su Hijo por tanto amor y por tanta misericordia como pago de nuestros pecados. Es convertirnos por eso, hermano, porque creemos en eso, porque confiamos en eso, porque nos mueve ese amor de Dios hacia nosotros hasta entregar a Cristo, que derramó hasta su última gota de sangre por nosotros en la cruz, que hasta el agua del cuerpo le salió por ese dolor. Convertirnos, hermano, convertirnos, no es de palabra, debe ser motivada por ese amor misericordioso de Dios. Convertirnos es aceptar, como decíamos al inicio, el señorío de Cristo en mi vida, como dice San Mateo, Señor mío y Dios mío. Ese es Cristo el que vive ya en mi vida, ya no soy yo. Convertirnos es ser humildes y pobres, como decíamos, Mateo 5:3, Lucas 6:20. Humildes y pobres de corazón, a eso se refiere. Convertirnos es perdonar, porque la ley del reino de Dios, hermano, la ley más grande del reino de Dios es el amor. Esa es la ley. A diferencia de las muchas y múltiples imposiciones que ahora nosotros mismos, antes, ahora y después, vamos a seguir imponiéndonos muchas y múltiples leyes y poder cumplir con X o Y requisitos para poder acceder a X o Y situación, a X o Y. No, esto no es tan complicado. Si la única ley que exige el Señor para este reino es el amor, no se requiere nada más. Y el amor hasta el enemigo. Por eso es que se dice que estas exigencias del reino superan la ley antigua, porque los tiempos de gracia y de perdón exigen mayor respuesta de parte del hombre. Estas no son imposiciones, no son obligaciones, no es algo de que o lo cumplimos si queremos cumplirlo. Porque así como en el contrato al que me refería antes, lo que prima es la voluntad de las partes, porque la misma ley castiga a quien la obligan a vender cuando hay vicios o errores en el consentimiento y en la voluntad. Esto es igual. El Señor lo que quiere es que lo hagamos por nuestra propia voluntad, porque estamos decididos y porque estamos seguros de que eso es lo que queremos. No nos impone nada. Nadie nos debe imponer nada. Si de nosotros deben hacer de manera libre y espontánea, así como quisimos vender nuestro carro o nuestra casa por ese precio y el otro quiso comprarlo entregando ese precio.
No hay imposiciones, hermano. No es tiranía. Las exigencias del reino van dirigidas a personas que tienen la alegría de haber encontrado esa perla preciosa a la que se refiere Jesucristo. La alegría de haber regresado a la vuelta del Padre, a la casa del Padre. Y al discípulo que se recuesta seguro sobre el pecho de su maestro. No es de imposiciones, es simplemente sentir y responder al amor de Dios, hermano. Identificar ese amor de Dios en nuestras vidas y responder a Él para alcanzar, a mí no me gusta ser pretencioso, hermano, para tratar de caminar un poquito sobre ese camino de la conversión. Fíjense que yo tengo un amigo, hermano, de que, por eso les decía al inicio, tengo un amigo de que yo no le entendía al principio cuando estudiaba con él en la universidad y lo veía todo ahí como triste, melancólico. ¿Y qué andás?, le decía. Ando con una crisis existencial. Era puchica, yo me quedaba, este más es profundo, decía yo. No le entendía. Ando con una crisis existencial y eso me lo pasó repitiendo a lo largo del tiempo en el que yo me relacioné con él en la universidad, después de haber salido de la universidad, en nuestras mesas de tragos y etcétera, etcétera, etcétera. Y el maje no dejaba de tener crisis existenciales. Era profundo. Sí. Yo no le entendí, hermano. Yo no lo entendía, pero llegó un momento que en mi vida yo dije, estoy en crisis. Y estoy en crisis existencial. Estoy en crisis existencial y ahí me di cuenta a lo que se refería mi brother. ¿En qué consistía esa crisis? Y de repente asaltan, nuevamente. Y asalta, por ejemplo, y después de esto, ¿qué viene? ¿Y ahora qué? Y veo y nos desanimamos por el comportamiento de nuestros hermanos o de nuestros familiares. Tanto que uno trabaja, tanto que uno hace. ¿Y qué soy yo? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué tengo que hacer aquí? No me digan que ustedes no han pasado por esas crisis existenciales. ¿Ah? Claro, otros la llamarán de otra forma. Pues yo, hermano, yo estuve en una situación parecida. Yo no sabía, no le encontraba razón a esto, porque la razón que yo le había hallado era simplemente andar en el bacanal, andar en la infidelidad, tomando licor, desvelándome, qué sé yo, un montón de cosas. Esa era mi vida. Yo llegaba a decir, por ejemplo, y después con el tiempo yo me digo, qué bruto que era, ¿no? Llegaba a decir, por ejemplo, de que Granada era un hotel para mí, porque yo salía de las 6 de la mañana para el trabajo y regresaba a las 11 de la noche. No venía del trabajo ya a las 11 de la noche, sí. Venía de hacer cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no le encontraba razón. No le encontraba razón al regresar a la casa, por ejemplo. ¿A qué? A pesar de que tenía a mi esposa y a una hija. No le hallaba razón. Pero llegó un momento, hermanos, de que, y vuelvo a repetir lo que dije, o repito lo que dije, no me gusta ser pretencioso, pero no puede ser más que el mismo Señor quien me quitó eso esa venda de los ojos y me hizo comprender que vos sos bruto. ¿Cómo que no sabes a qué vas a tu casa si ahí tenés a tu mujer y tenés a tu hijo? Y ahora ya tenía dos más, tenía tres hijos. Y entonces comencé a agarrarle sabor a esto, a esta onda, como le digo yo, a esta onda del Señor. Y comencé a entender al Señor. El Señor de repente me ponía algo ahí, me estaba hablando a través del hermano, y yo decía, ¿y quién más va a ser si no sos vos, Señor? Y le comencé a sentir sabor, y me abría la mente, y el espíritu, sigo siendo pretencioso, y el espíritu de Él siento que comenzó a actuar en mí, y le comencé a sentir sabor, hermano. Yo no digo de que soy santo, y eso cuando escuchaba a la persona quiero ser santo, yo decía, este maje está loco, ¿no? Este maje está loco. Pero después hasta eso me hizo comprender el Señor, si estamos llamados a la santidad, ¿y acaso Dios no nos hizo a imagen y semejanza de Él? Eso dice Génesis. Y si nos hizo a imagen y semejanza de Él es porque podemos ser perfectos. Tal vez no lo vamos a alcanzar aquí por todas esas cosas que decíamos, por la cizaña, por los peces
que es malos en las redes, etcétera. Pero estamos llamados a eso, hermano, a la conversión, a volver a la casa del Padre y dejar todos esos despojos atrás. Yo, hermano, yo creo, sin querer presentarme como pretencioso, haberlo logrado. Gracias a Dios. Gracias a Dios recuperé el amor de mi esposa. Gracias a Dios recuperé el amor de mis 3 hijos. Los estaba perdiendo. Ya el respeto de esa relación filial, padre e hijo, ya no existía. Los estaba perdiendo. Me di cuenta de que en realidad esta onda vale la pena. Esta onda vale la pena. Y lo otro que les iba a compartir con lo que empecé este testimonio es que hay otros que andan en la mente querer cambiar el mundo y comienzan a sacar teorías rebuscadas y recontrabuscadas. Yo pensaba así, yo aspiraba a ser presidente de la República. Eso aspiraba yo, en 4º año de la secundaria, sí. Con el tiempo me di cuenta de que era una locura, pues. Pero, ¿por qué aspiraba? Porque yo decía, no, si es que este mundo tiene que cambiar. Este mundo tiene que cambiar, demasiadas injusticias, demasiado dolor, demasiado sufrimiento. Después yo caí en eso, yo era causante de dolor, yo era causante de sufrimiento, y después me percato, pero pues si aquí lo tengo en ese círculo cerrado de mi casa, de mi familia, y después entendí que eso lo podía extender hasta el trabajo, a tratarle de ayudarle al Señor a instaurar el reino, y después entendí que eso también trascendía con mis conocidos, con mis hermanos de comunidad, y después entendí que eso también se extendía hasta con mi mamá y con mis tías. Entonces yo dije, ¿para qué voy a volar tan alto de querer cambiar el mundo si puedo cambiar mis espacios en donde yo me desenvuelvo, cambiar mis circunstancias y tratar de vivir los valores del reino ahí? En eso estoy, hermano, en eso estoy. Gracias a Dios, pues todavía tengo fuerza y le sigo pidiendo y le voy a seguir pidiendo porque clavos sobran, hermano, clavos sobran. Un día de esto venía del hospital con una de mis tías porque la habían operado, yo andaba agotadísimo y en mi desesperación yo le digo, Señor, le digo, yo sé que ya no puedo pedirte que me quites los clavos, pero por lo menos dame fuerzas para seguir, para quitarme el sueño que tengo, por lo menos para manejar, para ir al hospital a traer a mi tío, para ir a la farmacia o para ir después a trabajar, algo así, ¿verdad? Eso es lo que le pido a Dios. Yo sé que los clavos ahí van a estar, el dolor ahí va a estar. El dolor ahí va a estar, porque todo el mundo sabe que lo bueno cuesta, y cuando cuesta, duele. Y el dolor nos llama al llanto, a la desesperación, a las ganas de tirar la toalla. Pero ahí está el Señor, al quien le debemos, en esa relación personal con Él, de padre a hijo, pedirle que nos dé fuerza, que nos empuje a una conversión verdadera, real, no de palabra. Yo les pregunto ahora, otra pregunta van a decir, ¿qué sucedería si instauráramos el reino, o más bien, yo cambio la pregunta, la reformulo? ¿Qué sucedería si en nuestras vidas le ayudamos a Cristo a instaurar el reino de Dios en cada uno de esos espacios? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo serían nuestras casas viviendo los valores del reino? Felices, ¿verdad? Habría paz. Y fíjense que yo lo enfocaría más sería feliz, habría paz, habría amor. Yo lo enfocaría desde otra óptica. No habría mentira. No habría envidia, ¿verdad? No habría odio, enemistad, cizaña, chisme, división. Esas son las consecuencias del reino de Dios, hermano. Esas son las consecuencias del reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad?
Porque es bonito decir, hay un reino de Dios en donde todo sea paz, amor, peace and love, como decían en los 70, peace and love. No, yo lo enfoco desde otra óptica. A mí me gusta más decir un reino de Dios en el que no haya pleito entre familiares, no haya pleito entre esposos, no haya infidelidades entre esposos, en que no haya mentiras entre esposos, en el trabajo, entre los hermanos, con los hijos. Porque si nos llamamos cristianos, dice Cristo, vayan a ser luz y sal de esta tierra. Vayamos a vivir en verdad, sin dobles caras, sin hipocresía. Eso es el reino de Dios. Obviamente la consecuencia es amor, paz, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero veamos la parte que tenemos que quitar para que en realidad logremos eso. Entonces, en el presente, en la vida, en la realidad, en el mundo, como consecuencia de la instauración del reino de Dios, los enemigos se darían la mano, conviviría el lobo y la oveja. Se recobraría el esplendor inicial de la unidad del matrimonio. Los ricos renunciarían a la ambición injusta, no habrían ociosos en ningún lado, se trabajarían los denarios que nos dio el Señor para después rendirle cuenta. La levadura fermentaría la masa. Esas serían consecuencias de un reino de Dios. Y en el futuro, pues obviamente, allá está la Jerusalén celestial, ¿verdad? Esa es la consecuencia del reino. Yo creo que ya me extendí mucho, ¿verdad? Veamos el segundo acápite, Jesús, sus discípulos y el reino. Lo resumimos con esta frase, así de simple y sencillo, no tiene muchos resquemores esto. Los discípulos de Jesús hicieron suyo el proyecto del reino. Así de simple. Los 12 o los 60 o los 70 y los subsiguientes hicieron suyo, se apropiaron del proyecto del reino instaurado por Cristo. ¿Y qué empezaron a hacer? Formaron comunidades. Formaron las primeras comunidades cristianas. ¿Y qué hicieron en esas comunidades? Vivieron los valores del reino, no solo los predicaron, los vivieron. Propiciaron en esas comunidades primeras un ámbito comunitario en donde es posible vivir los valores del reino. Eso hicieron los primeros discípulos y las primeras comunidades cristianas. Por eso el discípulo está invitado a compartir la misión de Cristo Jesús, extendiendo el reino, como dijimos, desde cada uno de nuestros ámbitos, hermanos, compartiendo lo que tenemos y lo que somos, siendo testigos con hechos y con palabras del misterio pascual de muerte y resurrección de Cristo. Ungidos en el poder del Espíritu, recibir el mandato de anunciar a toda criatura el Evangelio del reino y de bautizar a los que crean en el nombre de Jesús. En esas primeras comunidades, hermanos, que fueron fundadas, creadas por los primeros discípulos de Jesús, los apóstoles, en esas primeras comunidades, ahí está el germen de nuestra iglesia. Ahí está la semilla de nuestra iglesia. En esas comunidades de los primeros discípulos. De ahí la intrínseca relación que existe cuando hablamos de Jesús, los discípulos y el reino. Jesús instauró el reino, los discípulos lo hicieron suyo, construyeron comunidades, las primeras, en donde vivieron los valores del reino, y de ahí nació la iglesia, el germen de la iglesia. Por eso el tercer acápite se refiere a Jesús, reino e iglesia. Ya dijimos de que el primer elemento constitutivo de la iglesia, que es el nuevo elemento al que nos referimos ahora en la charla, después de hablar de Jesús, del reino y de sus discípulos,
El primer elemento constitutivo de la iglesia es la proclamación y la instauración del reino por parte de Jesucristo. Jesús llamó a los discípulos a extender el reino, los envió a predicar a todo el mundo y a evangelizar en su nombre. Los que han creído y se han hecho bautizar formaron las primeras comunidades, que no fueron otras más que las iglesias de Jerusalén, las iglesias de Antioquía y otras iglesias de ese antiguo mundo que giraba alrededor del Mediterráneo. Por eso es que el magisterio de la iglesia, siguiendo esta tradición, esta enseñanza que está en la misma Escritura, dice que la iglesia pues recibe la misión de anunciar el reino de Dios e instaurarlo en todos los pueblos. Ella, es decir, la iglesia, constituye en la tierra el principio y el germen del reino de Dios. De tal manera que podemos concluir de que Jesús, reino e iglesia son tres realidades que no se pueden separar, son inseparables, pero al mismo tiempo se distinguen. Iglesia y reino se identifican, pero el reino sobrepasa a la iglesia. En el Evangelio de Lucas 12:32 nos dice: no temas, pequeño rebaño, nos dice a todos los que formamos la iglesia, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Palabra de Dios, hermano. De manera de que iglesia y reino podemos relacionarlo de la siguiente manera. La semilla del reino, ¿quién es? La semilla del reino, ¿a dónde está? En la iglesia. La iglesia está al servicio del reino. Pero el reino es una realidad más amplia que sobrepasa a la iglesia. La iglesia acoge el mandato de Jesús de anunciar y extender el reino. La iglesia tiene que ser signo visible, viviente de los valores del reino. Podemos decir también de que la pertenencia a la iglesia no necesariamente asegura la entrada al reino. Y al contrario, se puede entrar al reino sin pertenecer a la iglesia. El reino aparece como una instancia crítica de la iglesia que continuamente vive los valores del reino en la conversión. Ahora, otra pregunta, la dejo ahí guindada. Después de haber oído todo esto, hermano, preguntémonos y contestémonos después cuando lleguemos a nuestras casas: ¿qué voy a hacer después de esto? ¿Qué pretendo hacer después? Desde donde estoy, para hacer propio ese proyecto de Cristo. ¿Pretendo ser miembro de la iglesia, institución o seguidor de las actitudes del reino? ¿Pretendo solo ser bautizado o vivir el evangelio? Para concluir, hermanos, una especie de comparación para insistir en el tema y la diferenciación entre iglesia y reino. La iglesia es el principio, ya habíamos dicho, y el germen del reino, como lo dice también el magisterio de nuestra iglesia. Es el principio y el germen del reino. Y el reino se vive dentro de la iglesia, en ese espacio privilegiado que es la iglesia. Ahí se ponen en práctica los valores del reino. La iglesia, pues, es el signo transparente del reino, la manifestación del reino, la expresión práctica del reino. El reino exige a los discípulos manifestar sus valores, lo cual exige una conversión permanente. Lo ideal es que todo el que esté en la iglesia pertenezca al reino. Sin embargo, hay muchos errores en los que a veces incurrimos
como consecuencia de identificar iglesia y reino. Y uno de esos errores es caer en una visión triunfalista, porque nos importa más el número de bautizados, el número de integrantes, que vivir en realidad las actitudes del reino. Nos importa más la forma que el fondo, diríamos los abogados. Otro error es que la iglesia cree tener, o que llegamos a creer que tenemos el monopolio de la salvación, y no el reino, que es el que lo tiene. A través de él y de sus valores vividos dentro de la iglesia se obtiene la salvación. Y el error más graso es cuando llegamos a convertir en un fin la iglesia, en un objetivo de nuestras vidas la iglesia, o nuestro grupo, o nuestras comunidades, y no el reino. El fin es el reino. El fin es el reino. Otra pregunta, ¿la iglesia nació para predicar o para ser predicada? Como conclusión, hermanos, podemos decir de que el proyecto final de Jesús es el reino, ¿verdad? Y ya sabemos que con todas sus características, con todas sus manifestaciones reales. Para instaurar ese reino y para extenderlo, aquí en la tierra fundó la iglesia, que está llamada a ser el germen del reino. La iglesia no se identifica con el reino, sino que en ella, o ella está al servicio del reino. Repitamos esta frase, hermanos, ahora. Ahora, guardemos esa frase en nuestra mente, en nuestro corazón, y la repetimos de nuevo. Amén, hermano. Por eso es que en el sintetizador, si ustedes ven, el muñequito con la aureola, al que ya nos hemos referido en los primeros sintetizadores gráficos, representa a Cristo. ¿Cristo qué está haciendo con sus dos manos? ¿A quién señala? Este es la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y señala también a la iglesia, al mundo. Y aquí estamos todos con nuestras ganas de querer subir hasta donde está la llave del reino en las manos de San Pedro como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Ahí están nuestros afanes, hermanos, aquí abajo, quitándonos y poniéndonos zapatos rotos, quitándonos y poniéndonos viejas o nuevas vestiduras. El camino es difícil porque si lo ven es una cuerda de la que nos podemos resbalar. Pero ya una vez que llegamos, ya es más fácil caminar. Y como ya las puertas están abiertas, no necesitamos ir a golpearlas, ya están abiertas. Todo depende de nosotros, de nuestra decisión de convertirnos y de acceder a ese reino. Le doy gloria a Dios y les pido de que me acompañen en una pequeña oración en la que quiero darle gracias al Rey Celestial, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, porque a través de este proyecto suyo de instaurar el reino aquí en la tierra, nos ha hecho parte de él, nos ha hecho parte de ese proyecto. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias porque estás poniendo tus ojos en nosotros, seres, aunque débiles, Señor, con tu fuerza y la acción de tu Espíritu.
Somos capaces, Padre, capaces de caminar, capaces de seguirte, capaces de dejar esas vestiduras viejas, rotas, rasgadas, de dejar esos ambientes inmundos para poder encontrarnos con vos, Señor. Gracias porque lo abrís de una manera tan clara, Señor, el panorama a nuestros ojos, a nuestra poca inteligencia, Señor. Gracias porque sos tan explícito en enseñarnos lo sencillo, lo poco que tenemos que aprender y que a veces los sabios y los que tienen la ciencia no logran entender, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, y te pido de que nos des fortaleza a todos los aquí presentes para ayudarle a tu Hijo Jesucristo en la extensión del reino tuyo aquí en la tierra, como antesala, como solar listo para ser construido por nosotros. Para vos la honra, Señor, el imperio, la alabanza, la majestad, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar un tema, ¿verdad? Para que lo meditemos, hermano. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Es el Señor, nos acompaña al caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Bueno, hermanos, como dice